Nos encontramos en el sur de Massachusetts, en concreto en un municipio llamado South Valley. Aquí podemos encontrar un pequeño cementerio llamado Notre Dame. Si entramos en ese cementerio y seguimos caminando durante un rato, vamos a llegar a una lápida. Una lápida que es distinta a las demás, ya que esta no tiene flores, no tiene ningún regalo. Es como si nadie se acordara de esa persona que había fallecido. O quisiera acordarse. Es una lápida completamente gris y en ella hay inscrita varias frases. La primera, Maurice Theriault, y la segunda, 3 de noviembre de 1992. Probablemente no sabéis quién es Maurice Theriault si os digo el nombre, pero estoy seguro de que si sois fans de los Warren, lo habéis visto en algunas películas. Y es que en la película de la monja aparece... Aquel granjero que acompañaba al sacerdote y a la monja. Correcto. Y si habéis visto también El Conjuro, también los Warren, hay una parte de la película donde ponen una diapositiva, un vídeo donde sale este hombre, este franco-canadiense granjero que había sido poseído, ¿no? por un ente demoníaco. Este caso es curioso porque es un caso que los Warren han intentado eliminar de su lista, que incluso han pagado para que nadie nombre ni nadie hable de este caso, porque no pudieron solucionarlo, no pudieron salvar a Maurice Theriault. Así que hoy vamos a hablar de este hombre, de nuestro protagonista. Espero que estéis todos súper bien. Estáis bienvenidos, ¿no?, a este podcast. Sí, bienvenidos una vez más. Y poneos cómodos porque comienza la historia. Maurice nace en una comunidad rural del sur de Massachusetts y, bueno, su familia era granjera, inmigrante de origen franco-canadiense, y tenía un inglés pues muy francés, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Por eso mismo ya desde joven le iban a poner un mote, el mote de Frenchy, ¿no? De francés, ¿no? Por así decirlo. Franchute. Eso es. Y él desde pequeño era un niño pues muy alegre, le gustaba mucho estudiar y se llevaba con todo el mundo bastante bien. Era uno de 15 hermanos, él era de los más mayores de su familia, al parecer pues habían tenido muchos hijos, y al ser uno de los mayores pues le tocaba trabajar bastante. Esto va a hacer que ya desde pequeño no pueda ir tanto a la escuela, no pueda acudir a sus estudios, y eso que le gustaba estudiar, pero por culpa de su padre. Su padre era una persona, un tirano, por así decirlo, dentro de su familia. Una persona que obligaba a sus hijos, a los mayores, a trabajar día y noche. Claro, a él le gustaba, a Maurice le gustaba aportar en casa, le gustaba trabajar en la granja con los animales y con todo, pero no era compatible con estudiar. No era compatible con estudiar porque eran muchas las horas a las cuales su padre le obligaba a trabajar. Iban a seguir desarrollándose, iba a intentar compaginar los estudios con la granja, con el trabajo de la granja, pero no se puede llegar a todo. Su padre le echaba la bronca cada vez que hacía el trabajo lento o cada día que intentaba estudiar en vez de trabajar, hasta que llega un momento donde nuestro querido protagonista Maurice tiene que dejar los estudios y tiene que dedicarse única y exclusivamente a la granja y a su familia, por supuesto. Bien, Maurice iba a recibir palizas por parte de su padre, iba a recibir insultos constantes, abusos, porque quería que trabajase más y más y más. Él no sabía qué hacer, no podía enfrentarse a su padre y tiene que refugiarse en el catolicismo, tiene que refugiarse en la iglesia. Acudía todos los días que podía para rezar y le pedía a Dios una sola cosa: por favor, aléjame de mi padre. Intenta llevarme... No le deseaba el mal como tal, no deseaba que mi padre se muriese. No, simplemente aléjame de esa vida, intenta, no sé, tráeme un ángel de la guarda, algo que me aleje de esta vida. Claro, van a seguir pasando los meses, van a seguir pasando los años, y su vida va a seguir continuando de la misma manera. Hasta que va a llegar un día que el pequeño Maurice va a cambiar su mentalidad y va a cambiar todo por completo, porque aquel día, mientras se acercaba a la granja, donde en teoría se encontraba su padre trabajando, al abrir la puerta del establo, se da cuenta de algo espantoso, de algo asqueroso. Su padre estaba manteniendo relaciones sexuales con una vaca. Qué desagradable. Desagradable al completo. Claro, al ver eso se queda petrificado. No entiende absolutamente nada, intenta huir, pero el padre rápidamente se acerca a él, lo coge, le golpea y lo acerca a la vaca. Y obliga a Maurice a mantener relaciones sexuales también con aquel animal. Qué asco. Qué claro, trauma. Imagínate el trauma del pequeño Maurice, que echa a llorar después de haber terminado todo aquello, llega a casa y empieza a orar, empieza a pedir a Dios que por favor, por última vez, haz lo que sea, pero aléjame de mi padre. Y esto lo iba a escuchar alguien, pero Dios no.
No era Iba a Dios. escuchar un ente conocido como Balak. A muchos ya os sonará, Sí, claro. porque sale en la película de la monja. Es Es el la ente monja. malvado, el demonio malvado de la monja. Es la monja, literalmente. Era conocido como el presidente del infierno. El marqués de serpientes. También. Era conocido también como la clave de Salomón. Y era el comandante del 38 legiones de los demonios. O sea, un ente malévolo, algo muy poderoso. Y le había escuchado. Y iba a ayudarle. Desde aquel día, el pequeño Maurice iba a cambiar por completo. Iba a ser una persona igual aparentemente por el día, pero por la noche iba a cambiar y iba a ser completamente diferente. Ya no era el granjero amable, ¿no? Por así decirlo. No. Ya con 22 años se cumple una de las cosas que él había pedido, que le alejaran de su padre. Y es que decide marcharse de la granja, marcharse de la casa de sus padres y empezar a hacer pequeños trabajos por los pueblos colindantes a donde él vivía. Iba a ser por fin, con 22 años, feliz, por una vez. Iba a poder ganarse la vida, iba a vivir él solo, ¿no? Iba a independizarse por completo. Y esto también le iba a abrir más puertas. Y es que conoce a su primer amor. Esta chica se llamaba Patricia, quien, bueno, una chica normal y corriente, le había encantado, ¿no? Pues que era granjero, era muy apañado y tal. Y pues deciden ir a lo rápido, ¿no? Se van a vivir ya juntos y empiezan una relación y se casan. Por primera vez ya se había casado Maurice con 22 años, mira tú qué bien. Pero esto no iba a acabar bien. No iba a acabar bien, al menos por parte de Patricia. Y es que al principio, pues como en todas las relaciones, todo iba súper bien, todo iba genial. La gente de allá del pueblo, donde vivían Patricia y Maurice, pues reconocían a Frenchy, ¿no? Como una persona amable, bondadosa, al típico que te encuentras por la calle y te sonríe, ¿no? En todo momento. Pero Patricia no pensaba lo mismo, sobre todo cuando caía la noche. Es que se volvía una persona completamente distinta. Ya no era la primera vez que de pronto Patricia se despertaba en medio de la noche porque sentía mucho frío. Es extraño porque el frío era como si saliese, ¿no? Del cuerpo de Maurice. Del pequeño Frenchy. Esto era el principio de todo, porque días más tarde también se despertaba por aquel frío y encontraba a Frenchy de alguna manera inmovilizado, mirando a un punto, despierto, a un punto random, ¿no? De la habitación. Y hablaba en idiomas extraños. Recordamos que Frenchy no ha estudiado. Tuvo que dejar los estudios muy joven, ni siquiera sabía leer en inglés. Pero es que hablaba un idioma que era conocido y es conocido como el latín. ¿Cómo puede ser que un granjero que no tiene ningún tipo de estudios pueda hablar en aquella lengua? Esto iba a ir increciendo, ¿no? Como en la mayoría de los casos paranormales. Eran ya prácticamente todos los días donde Patricia se despertaba asustada, ¿no? No entendía nada, no entendía este comportamiento de Maurice. Y hasta que llega un día que iba a cambiar todo. Era un día donde Patricia se despierta, otra vez con la misma sensación de frío, y al mirar a su lado se da cuenta de que Maurice, está levitando. No estaba apoyado en la cama. Y no solamente él, sino que los objetos que estaban a su alrededor también estaban levitando. Ella se levanta asustada, se da la vuelta y tenía un crucifijo encima de la cama. Tenían un crucifijo. Pero este crucifijo estaba dado la vuelta. Estaba invertido. Estaba invertido y además estaba cayendo sangre por la pared que emanaba, ¿no? De aquel crucifijo. Sí. Pero en este momento Patricia ya no puede más. No puede seguir así, no puede seguir con una persona pues que tiene algo en su interior, no sabía el qué. Así que en aquel momento Patricia decide divorciarse. Al día siguiente habla con Maurice y dice: mira, yo no puedo más, tenemos que terminar nuestra relación y que cada uno siga su camino. Y hasta aquí el primer amor que había tenido Maurice, pero él iba a seguir su camino, iba a seguir con sus trabajos, iba a seguir conociendo a nuevas personas, hasta que finalmente conoce a su segundo amor y último, llamada Nancy. Esta chica era más mayor que Patricia, tenía 7 hijos, se había divorciado y había conocido a Maurice porque era una persona alegre, una persona bondadosa, como ya hemos hablado, muy sonriente y muy trabajadora, ¿no? Granjero. Claro. Y quería una vida con él, quería una vida para Tranquila. cuidar, eso es, tranquila, para cuidar a sus 7 hijos, una persona que le pueda proveer, ¿no?
una seguridad. Y como la anterior relación, Maurice iba a ir muy rápido, iban a enamorarse rápido, iban a irse a vivir, iban a vivir esta vez en una granja que Maurice iba a estar trabajando durante días para pues proveer, ¿no? Como me has dicho, dinero a la casa. Claro, todo parece ir bien al principio, pero como la anterior relación, todo iba a ir a peor. Nancy empieza a notar que por las noches Maurice era una persona completamente distinta. Ya no solamente a la hora de dormir, como teníamos con Patricia, sino que ya cuando llegaba la noche, cuando caía el sol, se quedaba muchas veces antes de meterse en la cama, mirando a un punto exacto, inmóvil completamente, te acercabas a él y hablaba otra vez, en latín. Y la cosa de todo esto es que lo más curioso es que cuando se escapaba, ¿no?, por así decirlo, de este trance, Nancy hablaba con él y decía, oye, ¿te ha ocurrido esto? ¿Te has quedado como mirando? ¿Te daban como tics raros? ¿Hablabas en una lengua extraña? Y Maurice no se acordaba de absolutamente nada. Claro, iban a seguir pasando los días, hasta que todo esto empieza a convertirse, Maurice empieza a convertirse en una persona agresiva, hasta tal punto de que un día le da algo por la noche y empieza a atacar a los hijos de Nancy, pero con una fuerza abismal. Estoy hablando de que cogía a los niños y los lanzaba de un lado a otro. Claro, al ver esta agresividad, Nancy empieza a gritar y pide ayuda. ¿A quién? A la policía. La policía va a llegar a casa de Maurice y le iban a verlo iban a flipar, ¿no? Ser el granjero tan contento, tan bondadoso, tan amable, a ser una auténtica bestia con tal fuerza. Intentan de alguna manera agarrarlo y tras cierto forcejeo, pues lo pueden sosegar, lo pueden calmar y Maurice se convierte otra vez en la persona que era por las mañanas, ¿no? Una persona tranquila, no entendía qué es lo que había pasado, no recordaba. Claro, en ese momento la policía decide no lo llevan a comisaría, no ponen ninguna denuncia, Nancy por supuesto no pone ninguna denuncia sobre él, así que la policía se marcha y llegamos a los días siguientes. Claro, aquí es cuando se empiezan a reportar cosas muy, pero que muy extrañas. Hasta cierto punto de que se decía, había gente del pueblo que decía que Maurice se encontraba en dos sitios a la vez. Sí. ¿Cómo es esto?, os preguntaréis. Bueno, pues voy a poner un ejemplo. Esto le ocurrió al policía de allá de aquel lugar, de aquella localidad. Un día cualquiera se encontraba el policía pues, andando, ¿no?, por la localidad, cuando de pronto se encuentra con Maurice de frente. Se saludan, tal, Maurice pues muy sonriente, ¿no? Sigue caminando, el policía se va para otro lado, y cuando está llegando casi a la casa de Maurice, se encuentra con Nancy de frente, ya habían pasado varios minutos. Y dice, oye, pues me acabo de encontrar con Maurice, con tu marido, hace poco. Claro, lo que Nancy se queda así mirando al policía y dice, no puede ser, si está aquí dentro, si Maurice no ha salido, me acabo de ir de casa y vaya, es imposible. Claro, el policía se queda helado, porque hace unos minutos ¿A quién había saludado? se acababa de encontrar con Maurice. ¿A quién cojones había saludado? Claro, esto, bueno, puede pasar una vez, pero es que no había pasado una vez. Había más gente del pueblo que le había ocurrido, no solamente al policía. Entonces este comportamiento, estas cosas eran muy extrañas. Ya llegaba un punto donde la propia Nancy había visto como alguna noche Maurice tenía sangre que le salía de los ojos. Incluso tenía manchas que parecían como una especie de cruz invertida por todo el cuerpo. Y aquí es cuando Nancy piensa que esto no se debe a que Maurice pues por la noche le dé algún brote raro. No, esto se debe seguramente a alguna posesión demoníaca o algo que tenga que ver con el anticristo. Y es cuando avisa a la policía avisa a un sacerdote y además deciden pedir ayuda a profesionales. ¿Cómo no? Aquí es donde van a entrar los Warren que van a venir a mirar todo esto. Así es. Precisamente iban a entrar los Warren, pero no sin antes muchos sacerdotes locales iban a acercar para ver qué era lo que ocurría con Maurice. Iban a intentarlo de todo. Iban a empezar pues con lo primerizo, ¿no? Vamos a hablar de agua bendita, con pequeños rezos, pero ven que esto lo único que hace es incrementar la forma violenta en la que se expresaba Maurice, o si era Maurice lo que llevaba dentro de ese cuerpo. Habías comentado que llevaba cruces invertidas. Correcto. Eso ya daba una señal a Nancy para que empezara a llamar a las fuerzas celestiales, por así decirlo. Estos sacerdotes locales veían que era imposible hacer nada, y después de varios encontronazos y varios forcejeos fuertes, se dieron cuenta de que probablemente tuvieran que traer a un sacerdote de más alta categoría, por así decirlo. Aquel sacerdote se hacía llamar Robert McEna.
Este sacerdote podía o tenía más experiencia que los demás y sobre todo otra cosa, tenía un contacto poderoso. Tenía a los Warren, que ya eran conocidos por esa zona y durante esos años, corrían los años 80, ya los conocía la gente y de hecho había mucha gente que había mucho negocio con el tema paranormal. Claro. Necesitaban parapsicólogos, necesitaban a Lorraine, que también era vidente, y pensaban que esto podía ser una muy buena oportunidad para intentar descubrir qué era lo que le pasaba a Maurice. Así que de esta manera Robert McKenna cogió el teléfono, hizo una llamada y les contó todo lo que había sucedido con este hombre. Cuando Ed y Lorraine reciben esta llamada y entienden todo lo que les acaban de contar, se quedan estupefactos, pero sobre todo se quedan como escépticos. ¿Cómo yo me puedo creer que esta historia es verdadera? No es la primera vez que a Ed y Lorraine Warren les han llamado con tal de simplemente contarles... Sí, llamar su atención, para que vengan y conocerlos también. Claro, para esto tenían una clave. Tenían una solución. Ed y Lorraine Warren contaban con asistentes pues que estaban todo el tiempo a servicio suya y que estaban dispuestos a hacer lo que sea para ayudarles. Es el caso de Paul Walukiewicz, que era asistente de los Warren y que tenía una misión encomendada por ellos. La tarea era sencilla. Lo que tenía que hacer es ir a esta dirección, casa de la familia de casa de Maurice, y quedarse un día entero para corroborar que todo esto que ocurría era cierto. Y de aquella forma emprendió su viaje, llegó allá y antes de entrar en la puerta ya la familia le empezaba a decir que tuviera cuidado, que no intentara entablar más conversación con él, más de la cuenta, ¿no? Uh-huh. Que mantuviera las distancias, que se encerrara en una habitación si ve que se siente en peligro y que cerrara con llave. Claro. Ya empiezas con miedo, la cosa. Claro, cuando esto escucha Paul, se queda incrédulo, pero dice, estarán exagerando, ¿no? Cae la noche y Paul se encuentra con Maurice, que se encontraba mirando a una esquina, a un punto fijo, ya como habías comentado muchas veces. Se encuentra en esa esquina. Él estaba solo en el salón. Se acerca a Paul y aquí es donde intenta averiguar qué es lo que le está pasando. Igual no le escucha o cuando le toca y puede observar que empiezan a brotar un líquido rojizo, así espeso, como si fuera sangre. Le empieza a brotar de los ojos y empieza a gruñir como si fuera un animal. Es cuando empieza la persecución y obliga a Paul a salir de casa cagando leches. Aquí es cuando Paul, después de haber vivido esto, se da cuenta de una cosa. No se había dado cuenta del alrededor, ¿no? De todo lo que rodeaba. Aquella granja había pasado de ser una granja feliz a ser una granja que parecía que se estaba muriendo. Las paredes estaban negras y tenían manchas rojizas, sí, como habías comentado. No solo eso, todo el ambiente, los animales no se encontraban cerca de la casa, tenían miedo a lo que estaba dentro de Maurice. Claro, Paul aquí coge el teléfono y de nuevo manda un mensaje a los Warren. Esto que acaban de comentar y todo lo que hablan es cierto, así que tenéis que venir aquí. Ya tenían luz verde para comenzar la operación. Es cuando los Warren empaquetan sus cosas, meten todo en las maletas y se dirigen a la granja de Maurice. No iban a ir solos, sino que a esta granja iban a acompañar también algún asistente de policía y los propios asistentes de los Warren. Cuando llegan a la casa, ven todo el tinglao, ven que la familia está en un estado deplorable, asustados, que ven que están cansados, asustados, parece que no han dormido. Y van a hacer la técnica de los Warren, iban a entrevistar a todos, uh-huh, iban a separarlos, iban a intentar comprender qué es lo que pasaba, ¿no?, en esa casa. Y en un primer momento Lorraine, que tenía esta habilidad vidente, ¿no?, habilidad extrasensorial que no tienen los demás, ya podía empezar a percibir sensaciones de pesadez, de que hay algo en este ambiente que no está bien, unas ganas de vomitar. Unos olores muy extraños y nauseabundos. Un ambiente que te hace estar... Que te hace irte de ahí. Que tienes que irte de ahí, correcto. Claro. Todo cambia cuando ven a Maurice. Cuando ven a Maurice, ven a un hombre que le habían contado que era risueño, que era amable, que era gentil, que era un buen vecino, que se comportaba bien. Veían a un hombre distante, veían a un hombre
muy callado, como si estuviera guardando un secreto, a punto de estallar, una tensión que palpitaba. Y bueno, aquí es cuando iban a poner manos a la obra. Todos ya habían sido entrevistados, ya habían como explorado, ¿no? Sí, habían sacado conclusiones, ¿no? Habían explorado los rincones de esa casa, ya habían establecido como una base de operaciones, ¿no? Para empezar a trabajar, y tocaba ponerse manos a la obra. ¿Cómo iba a desenvolverse todo esto? Os preguntaréis. ¿Cómo no? De la manera más famosa que hay en la iglesia para sacar a los demonios, ¿no? El exorcismo. Con un exorcismo. Es aquella técnica que consiste en sacar una entidad de las entrañas de una persona y sacarlo hacia afuera. Un poco parecido a lo que me pasa a mí cuando como en el Taco Bell y me toca volver a las 6 de la mañana a casa. Pero volviendo al tema, todo esto iba a comenzar. Habían encontrado la habitación en el segundo piso, la habitación que iban a escoger para realizar el exorcismo. Se había escogido de una manera perspicaz, ¿no? Habían elegido, en vez de esa típica escena, un círculo satánico en el suelo y todo eso, y pintadas y velas, Sí. no, nada de eso. Habían limpiado toda la habitación, habían liberado mucho espacio porque era lo que iban a necesitar precisamente. Espacio. Eso es. Robert McKenna iba a subir también, una silla, la iban a preparar todo. Y cuando ya estaban todos listos, empieza. La familia también se encontraba presente en esa sala, era una sala muy grande. Sientan a Maurice y iba a empezar uno de los 3 exorcismos que se le iban a realizar ese mismo día, esa misma noche. Ostras, qué duro. Sí, todo comienza con Maurice, empiezan a sentarlo. Maurice ya empezaba de una manera perdida. No era Maurice el que estaba, volvía y se iba, como si se fuera la luz y volviera. Sí. No se podía entablar conversación con él, era como un muñeco de trapo. Lo movían de un lado a otro. Lo sientan en aquella silla y la familia expectante empiezan a ver a Robert McKenna, el sacerdote, que era la única persona que podía practicarle un exorcismo. Años más adelante, si no me equivoco, Ed tendría, por permiso de la iglesia, poder para practicar hacer exorcismo, sí. Correcto. No había médicos, pero sí que había psicólogos. Vamos a hablar de esto más adelante. Psicólogos que podían notar también que, aparte de lo parasocial, de lo paranormal, veían unas cuantas lagunas en la salud mental de Maurice. Uh-huh. Entonces, correcto. Vamos a hablar en conclusión, de lo que podría haber sido, de lo que en realidad fue. Yeah. Sigue la historia y Maurice empieza a emitir unos gruñidos, empieza a hablar de nuevo en latín, en lenguas extrañas, no solo latín, empieza a balbucear, empieza a salivar un poco como si se tratara de un perro rabioso. Aquí se dan cuenta de que lo están perdiendo por completo, pero de repente vuelven destellos de Maurice, parece que vuelve la persona otra vez en sí y empieza, por favor, a suplicar que saquen a las niñas, que saquen a los hijos de aquella sala, porque no estaba seguro de la seguridad, de ellos. Cabe mencionar que días antes de esto, Maurice había entregado su arsenal de armas a la comisaría. Correcto, miedo. Porque tenía miedo de que él o aquello que fuera que estuviera controlándolo matara a su familia. Volviendo a la historia, ven que este primer exorcismo, después de varios minutos, ven que no lleva a ningún lugar y prolongan al segundo exorcismo. Sigue el mismo modus operandi, empiezan a recitar cantos bíblicos, pero Maurice empieza a regurgitarse, empieza a moverse como si se estuviera quemando en vida, pero no para. Parece que está a punto de estallar algo. Y de repente se queda en un silencio abrupto. Parece que está estático, como una señal. No emite ni dice nada. Aquí se dan cuenta de que parece que lo han perdido. Empiezan a lavarle la cara. Se dan cuenta de que no responde a ningún estímulo. La familia ya se había ido. La familia quedaba permanentemente detrás de esa puerta por la cual atravesaban los rayos de luz quiero decir, de las velas. Sí. Aquí no saben si seguir o parar todo esto. No saben si ha salido el demonio o si aún lo mantiene y Balak aún sigue dentro esperando para golpear. Volver a atacar, sí. Claro. De cualquier manera, todos deciden que es buena idea seguir con un tercer exorcismo, ¿no? Y aquí es cuando la cosa se iba a poner
verdaderamente aterradora. Este tercer exorcismo iba a ir acompañado de una grabación bastante famosa, Sí. en la cual se puede ver prácticamente una transformación, pero una transformación de verdad. Ya sea por la dudosa calidad de la cámara, pero he de decir que es aterrador. Aquella madrugada, Ed y Lorraine Warren estaban expectantes para presenciar la total transformación de Maurice. De nuevo, vuelven a recitar cantos bíblicos, empiezan a tirarle agua bendita. Siguen durante minutos, empiezan a desarrollar y Maurice empieza a sufrir cambios físicos por el lado derecho de su cara. Empiezan a ver como unas llagas que le empiezan a recorrer desde esta parte de la frente hasta parte de la mejilla. Toda esta parte quedaba como esa sensación de cuando hierve el agua. Sí, parece como quemazón, ¿no? Por así decirlo. Como si le estara hirviendo la piel. Empieza a pasar el tiempo. La gente se empieza a dar cuenta de que aquello que lo mantenía poseído aún sigue dentro de él. Y parece que no se quería ir. Empieza a hervirle la cara, empiezan de nuevo a frotarle con una toalla, no se dan cuenta de que no funciona. Y la cámara sigue expectante. Maurice se queda estático, sigue estático y no pronuncia ninguna palabra. Algún gruñido de vez en cuando. Como si quisiera sacar algo. Ya no era él, ya no era aquella persona. Entonces siguen y siguen y siguen. Y hay una cosa, empieza el ojo. Quiero que os acordéis, Balak. Balak era el demonio, ¿no? Tiene varios apodos. Uno de los apodos mencionados era el Marqués de Serpientes. Ven que empieza a abrir y cerrar los ojos de manera repetitiva, hasta que pasan minutos donde prácticamente no cierra los ojos. Está así, mirando a un punto fijo, perdido. Uno de los ojos, una de las pupilas, empieza a dilatarse y parece que empieza a formar lo que parece un ojo así como de serpiente. Sí. De ahí lo de Marqués de Serpientes. Parece que se empieza a distorsionar el ojo y parece que se le empieza a transformar en un color verde, verdáceo. Uh-huh. Y esto lo empiezan a notar los participantes. Los Warren y todo, sí. Ed y Lorraine no saben qué hacer. Tras ver este ojo, empieza a haber un poco más de acción. Ven que Maurice empieza a perder la consciencia, empieza a perder la compostura. Los ojos se le van para arriba y ya empiezan se ven las cuencas, ¿no? Y se ven las cuencas de los ojos, blancas, totalmente blancas. Parece ser que estaban luchando contra el demonio. No solo eso, en aquellos vaivenes también empieza a salivar mucho. Se empieza a caer la saliva por la camiseta. Y aquí viene lo aterrador, ¿no? Y es que aquella saliva se le empieza a transformar, en el momento que cae en esa camiseta blanca, en manchas de sangre. Hostia. Claro, intentan quitárselas, pero ven que es sangre de verdad. No entienden cómo está ocurriendo esto. Y después de varios y varios minutos de sesión intensa, los Warren abren la puerta, se encuentran de frente a la familia y al parecer todo había terminado. Los Warren dicen: lo que había ahí dentro se ha marchado, y abandonan la casa. Bueno, parece ser que había funcionado. Había funcionado, ¿no? O no. Bueno. Robert McKenna y todos recogen, se marchan y parece que a partir de los próximos días, aquel Maurice distante, que ahora se encuentra un poco más agotado después de estos 3 exorcismos, parece ser que ha vuelto a ser aquel granjero amistoso del que todo el mundo hablaba. Empieza a hacer vida, vuelve al pueblo, vuelve a hacer vida con la familia. Toda aquella pesadilla ha quedado atrás, parece ser, ¿no? Pero no es hasta que varios años más adelante, Maurice parece ser que iba a recaer, y no iba a recaer de las mejores maneras. Iba a llegar un punto donde toda esta actividad iba a volver a un punto donde, aparte de perseguir a los niños, empezaría a agredir físicamente a los miembros de la familia. Y aquí Nancy pondría un punto y final al matrimonio, ¿no? Diría: hasta aquí, basta, voy a pedir el divorcio, quiero separar, quiero que los hijos no vivan más esto. Obviamente. Y yo creo que va a ser mejor para todos. Claro, aquí ocurre algo. Maurice, a esto no le sienta muy bien. Maurice, o al ente, ¿no? Según fuentes. Iba a aprovechar un día que Nancy iba a abandonar la casa, y durante la noche él iba a entrar en aquella casa, iba a cortar la línea telefónica
iba a aislar todo y iba a coger su carabina, su rifle. Os podéis imaginar para qué. Iba a esperar. Iba a esperar a que cayera la noche y a que Nancy volviera a casa. El momento que Nancy abre la puerta, se lleva un fuerte golpe de Maurice y empieza a encañonar el arma hacia ella. Parece ser que era un acto de venganza. Los segundos pasaban, hasta que en el momento se aprieta el gatillo y dispara. La herida no fue mortal, la herida le hirió en el brazo solamente. Y parece ser que Nancy logra escapar, pero él no iba a ir detrás de ella. Parece ser que era lo que había intentado conseguir. Coge el cañón del rifle, se lo apunta a la garganta y aprieta. Y ahí termina la vida ¿De Maurice? de Maurice, en 1992, con 56 años. Ahora bien, muchos dicen que esto fue todo provocado por el ente maligno que nos había marchado. Uh-huh. ¿O realmente fue un acto de venganza? Yo tengo mis conclusiones. A ver, no hemos comentado varias cosas de lo que pasó con Maurice los años anteriores. Maurice es verdad que tuvo ese trauma. Es verdad que su padre Se portó muy mal se con portó él, muy sí, mal, correcto. que al final acabó convirtiéndose en algo parecido a lo de su padre. Su padre mató a su madre, Sí, a correcto. la madre de Sí. la madre de Maurice, y se acabó pegando un tiro. Yep. O sea que Maurice casi logra el mismo destino Que su padre. que su padre. Muchos dicen que aquella llamada celestial que hizo para intentar alejarse de su padre la recibió un ente maligno. Pero ¿y si no fue así? Bueno, aquel trauma que tuvo de pequeño puede haberle interiorizado a aquellas inseguridades y podría haber sido decadente para Luego cometer, ¿no? para luego cometer aquellas atrocidades, esa actitud tan fría, tan distante, pues que podría haberle llevado a hacer ese tipo de cosas. Hay una cosa, y es que los psicólogos que entraron, no los parapsicólogos, no Ed y Lorraine Warren, los psicólogos que entraron a aquella habitación, aquel día, aquella noche, los Warren no dejaban que hablaran a solas con Maurice, sino que estaban siempre bajo la tutela, o sea, bajo la atenta mirada de los Warren. El psicólogo no podía hablar con ellos, porque podían destapar que igual no era un problema de fe, igual era un problema mental. Claro. Podía haberlo sido. Que de hecho tenía muchos TOCs. He dicho que cuando se quedaba mirando un punto fijo, a veces le daban como algún tipo de TOC, ¿no? Algún tipo de tic. Y eso está asociado a la esquizofrenia. Lo que pasa es que en aquel momento quizás no se trataba tanto, entonces puede ser que realmente lo que tenía, en vez de un ente, era esquizofrenia. Claro. No solo eso, sino que también estaban acompañados por Michael Esfera, que era como el padrino de los Warren. Es familiar de los Warren, vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar mucho en detalle. Jugaba un poco más a favor de los Warren en cuanto a inventar historias, claro. Decir, esto ha ocurrido, esto es lo que ha notado Lorraine. Cuando sabían ciertas cosas las nombraban, cosas que algunas personas no lo sabían o que algún miembro de la familia había dicho y él no lo sabía, ¿me entiendes? Sí, que jugaban un poco con esos truquillos. Claro, que al final los Warren tenían su negocio, ¿no? Entonces, pues bueno. También sale a la luz que pagaron porque no descifraron qué es lo que le había ocurrido de verdad a Maurice. Claro. Entonces, por eso he dicho yo al principio que era un caso por el cual los Warren no se sentían orgullosos, porque finalmente acaba mal. Claro. Todo acaba mal. Y no solo eso, sino que vosotros os imaginaréis lo típico, ¿no? Un par de semanas cerca en un motel para servir de apoyo para llegar antes a casa, 3-4 días trabajando con la familia. Nada de eso. Estuvieron un día. Y esto es extraño porque al día siguiente, después de aquel exorcismo, Ed había sufrido un ataque, un infarto. Un infarto, sí. Sí, un ataque al corazón. Sí. Y ya a partir de ese momento decidieron cortar de raíz y ya no volvieron a tratar más a Maurice. De hecho, este caso también se asocia a que fue como a que Ed casi pierde la vida por culpa, ¿no?, de aquel ente, ¿no? Como por decirlo así, como el caso maldito de los Warren, ¿no? Claro, casi acaba con la vida de Ed. Claro. No solo eso, has dicho tú, había negocio. Claro que había negocio. Básicamente, en 1990, los Warren coescribieron junto a un periodista y junto a Maurice esta historia. El libro, ¿no? Claro, un libro. claro, el granjero de Satán. Yes. Claro, de ahí sale toda esta historia.
De Satan Harvest. Sí, Claro. es un libro, de hecho, que Es un libro, es es un libro público. que está escrito sobre la vida de Maurice. Claro, y no hay ninguna base científica, no hay ninguna base médica, sino que es la propia verdad de los Warren. Y al final todo el mundo sabe que los Warren pues, son estafadores. Sí. A ver, podemos decir, algún día traeremos la historia de los Warren al O completo. algún día podríamos traer para desmentirlos, desmintiendo ¿no? cada Intentar caso, desmentir o a los desmentimos Warren. todo del tirón. Porque pues sabemos que se hizo muchos libros, muchas películas y que todo iba a beneficio de los Warren. Por lo cual, pues pueden ser unos farsantes perfectamente. Claro, no solo eso, hablamos de que persiguieron a los niños, ¿no? Sí. Había un momento donde persigue a los niños, pero hay como una pequeña obsesión y es cuando empieza a perseguir a las hijastras. Esto también desencadena que tuviera un par de cargos de abuso sexual contra una de sus hijastras. Correcto. Entonces, Sí. creo que es un poco blanco y en botella, ¿no? Más que posesión demoníaca, tiene pinta de que el tío estaba malito de la cabeza y tenía pues esquizofrenia Y claro, o algún tipo de enfermedad. A raíz de todo esto, existen entonces teorías de que todo esto que se contaba, todo esto de llorar sangre, las llagas, las cruces invertidas, todo esto que se hablaba era como un numerito que montaba Maurice para intentar salvarse, ¿no? Tener un salvoconducto a la hora de enfrentarse a la justicia con todos los temas de cargos contra pues, el abuso infantil. Cargos que se le habían retirado y cargos que cumplió, creo que solo cumplió 5 años por por múltiples cargos de abuso sexual infantil, lo cual me parece una barbaridad. Ya. Y que de hecho la hermana de Maurice ya confesó que su hermano, Maurice, era un farsante. Claro. Era un farsante y que lo había sido toda su vida y que probablemente todo lo que estaba haciendo era mentira, era un papel que estaba interpretando y que realmente estaba mal de la cabeza. Las técnicas que utilizaba, la sangre que se ponía debajo de los párpados, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacía el efecto ese de llorar sangre, esos momentos de distopia que tenía de básicamente quedarse silencioso, también le daban ese toque, Sí. aunque fuera después los toques que mencionas tú. No solo eso, sino que las cruces invertidas, pues con la uña se lo hacía, las heridas que tenía en la cara. Todo muy raro, sí. Es todo un poco muy extraño. Sí que es verdad que el vídeo hay algunas cosas que no entiendo muy bien, no puedo explicar. Ya, bueno, Que eso es el lo habréis punto. visto, pero sí, el vídeo la verdad es que es bastante extraño. Está muy bien preparado Sí, y es sí. de hace muchos años, con lo cual pues es raro de ver, ¿no? Parece todo verdad, ¿no? Parece una película. Sí, Pero bueno. Y aquí es donde termina la vida de la historia, ¿no? de Maurice. Que seguramente ya lo habéis visto en la gran pantalla. Muchas veces que os preguntaríais quién es ese viejo granjero que ayuda a los protagonistas a derrotar a la monja. Pues bueno, es este caballero que hemos traído hoy aquí. Por aquí termina el podcast, espero que haya quedado todo clarísimo y nos vemos en el siguiente. Chao, chaito. Chao.